Hello, everybody. Hola a We're todos. waiting Estamos esperando for people to join in para que as las we are personas meeting terminen de unirse in the webinar. al webinario. Probably we'll just wait for a minute more and then Esperaremos we un can minutito start. más y podemos empezar. We see that people are still joining today, so maybe we'll give Vemos que maybe las 2 personas minutes. se siguen uniendo, entonces vamos a dar unos minutitos más. Muy bien, Thank you. gracias. Hello again, everybody. Hola a todos nuevamente. Hello. Hola, We're just waiting for a minute or two more estamos dando un par de for minutitos more más people are joining in. para las personas que se están uniendo. जो ठीक है Hey. Yeah, I see people still. Audio ahora reactivado. Okay, maybe we'll start now. Muy bien, Good comenzaremos morning and ahora. good Buenos afternoon and good días, evening buenas to all tardes and a everyone who's joining us todos today. To quienes están introduce unidos con myself, I'm Satish. nosotros. I'm the head of program Soy for ATScale, Satish which is a y global manejo el partnership for programa de assistive ATScale, que technology. es el programa I'm para joining in tecnología here from asistida, y Geneva in estoy aquí Switzerland. desde Ginebra, en On Suiza. behalf of ATScale A and nombre de United Nations Office ATScale y de for la Disaster Oficina de Risk las Reduction, Naciones it's my Unidas pleasure to para la welcome all reducción of de you in riesgos de today's desastre, webinar, me which da is mucho gusto focused darles la on bienvenida a este leveraging seminario assistive que se technology centra en for apalancar esta disaster risk tecnología reduction asistiva and climate para change. reducir riesgos de We desastres are y la holding acción this discussion climática. today in Estamos llevando a cabo observance esta of plática el día International de Day hoy in en memory of the respeto al Día victims of Internacional que earthquake. recuerda a las A víctimas de moment los that reminds us terremotos. of the Un urgent need momento to que ensure nos disaster preparedness recuerda and que debemos response estar efforts are inclusive preparados y and poder ensure that they reach responder y everyone. asegurarnos de llegar a todos. Disaster and climate change continue to Los impact desastres population por across cambio the globe, climático siguen often impactando for en persons todo with el mundo, a disabilities, menudo con las aging personas population, con or disabilidad, people with pre-existing discapacidad health o conditions and personas con others, condiciones and preexistentes often de due to salud, barriers y in a accessing menudo early debido a warning, barreras para evacuation, poder tener and essential acceso, services. evacuación y servicios. Assistive technology can La play a tecnología critical role asistiva puede in jugar un rol addressing crítico these gaps. para poder It manejar estas enables access to brechas. information. Puede dar It información supports in acceso mobility a la and información, communication, apoya la and movilidad, la helps to ensure that comunicación people y can ayuda a act Audio asegurarnos ahora que las reactivado. personas puedan and actuar safely in time of de crisis. manera segura en Simply momentos de and directly crisis. put, it can make a Puesto difference simple, between puede life hacer una and death. diferencia entre la vida y la muerte. Yet, assistive Sin technology is embargo, still la not tecnología consistently asistida integrated into no está disaster risk integrada con reduction as congruencia well en la as in reducción de climate riesgos ante action. desastres, así como en las pláticas Today's del webinar cambio climático. builds El on webinario powerful del día de hoy se research that was basa done en by ATScale este resumen de in la política que collaboration llevó a cabo and ITISCAL en colaboración partnership with y en United asociación Nations Disaster con la Risk Oficina Reduction de las Naciones Unidas para la Agency. reducción del riesgo de The name of the desastre. policy brief is El nombre Leveraging de este Assistive resumen Technology es for Inclusive apalancando la Disaster tecnología Risk Reduction asistiva and Climate para Action. las In acciones today's webinar, climáticas y la we'll reducción take de a bit of a riesgos. En deep este dive seminario vamos a to ahondar understand
Para que podamos comprender el contenido y los hallazgos de este resumen de la política, veremos algunos de los desafíos y buenas prácticas y espero este resumen de la política nos pueda dar una idea y nos aliente a ser más inclusivos y resilientes. En nuestros sistemas, antes de comenzar, quiero mencionar algunos puntos. El webinario va a durar 1 hora. Terminará a las 11 de la mañana del tiempo de verano de Europa Central. Está siendo grabado y la vamos a compartir públicamente después del evento. Por favor, mantengan sus micrófonos silenciados en todo momento. Tenemos interpretación, así como también lenguaje de señas internacional que tenemos en pantalla. Además, también los subtítulos están en inglés, español y francés. Por favor, den clic en el chat para poder tener acceso a estos subtítulos en vivo. Al final del webinario tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Pueden compartir sus preguntas en cualquier momento durante el webinario. Tenemos miembros en el chat que van a poder responder en tiempo real también. Si no pueden responder sus preguntas el día de hoy durante el webinario, daremos seguimiento individualmente con ustedes posteriormente. También, por favor, utilicen la función del chat para poder tener comentarios o retroalimentación. Y con esto quiero invitar a nuestro primer orador. Hola, Agu Hafik. Conozco a Olaf desde hace muchísimo tiempo y probablemente esta es la primera vez que utilizo su nombre de esta forma. Hola está dedicado al Fondo Global y al Fondo del Fideicomiso de la UNDP y también maneja todas las acciones de los sistemas de desarrollo en 100 países. Hola nos brinda su experiencia enorme en políticas globales, mecanismos y también en el tema europeo. Y queremos agradecerte por unirte siendo tan temprano. Para ti te cedo la palabra. Muchas gracias, Satish. Muchas gracias a mis colegas de AdScale y a todos por invitarnos a esta plática tan importante. Doy la bienvenida a todos y como Satish mencionó, por unirse a este tan importante debate o recomendaciones a los países respecto a cómo podemos avanzar de una manera inclusiva. Yo me llamo Olga Abulgib y soy parte del secretariado para el Fondo Global de Discapacidad. Y nosotros lo que hacemos es apoyar a los países para que implementen sus compromisos de inclusión a lo largo de las áreas clave temáticas, incluyendo la acción climática, la respuesta humanitaria, la salud y la integración con los sistemas de educación, desarrollo, igualdad, en lo que tiene que ver con temas de discapacidad. La plática del día de hoy es muy centralizada y quiero concentrarme en la contribución de los aprendizajes que hemos tenido de los países donde hemos dado fondos en terreno, en lo que se refiere a integrar la inclusión de las personas discapacitadas en diversos sectores, con un enfoque en lo que vemos en campo, para asegurarnos de que la acción climática, la preparación para poder responder es sistemática y continua, considerando a la discapacidad en sus diferentes ciclos. Yo creo con firmeza que los países todavía necesitan mayor guía. Es por eso que esta política complementa los instrumentos clave que necesitan los países para poder comprender qué se necesita, así como también buscar las oportunidades y asegurarse que exista una interconexión entre los diferentes pilares de los sistemas. Como sabe todo nuestro público, el día de hoy la discapacidad no se puede manejar a nivel país en silos. La fragmentación no ayuda a las prácticas e intervenciones cuando tiene que ver con discapacidad. Un elemento clave que se confirma continuamente por parte de los países y que vemos que la AT es una parte central cuando se habla de un tema holístico de inclusión. Es importantísimo estar integrados en lo que se refiere a buscar educación, salud, acción climática, viendo hacia el futuro, hacia donde todos vamos en temas de desarrollo inclusivo. Esta guía
es muy oportuna porque en muchos casos los países todavía no están conscientes de la importancia de la tecnología asistiva en lo que se refiere a buscar qué deben buscar para estar preparados en cuanto a la discapacidad y los procesos de la preparación ante desastres, así como también la respuesta. Lo que yo he encontrado sumamente interesante en la nota de guía es esa conexión entre la comprensión de las brechas que tenemos, porque no siempre llegamos a entenderlas, a pesar de que es crucial, central, pero los gobiernos deben entender también cómo y qué pueden hacer para lograr una diferencia en la vida de las personas con discapacidad. Algo importante a resaltar en esta guía que estamos mencionando todo el tiempo es que no es suficiente asegurarnos de cuando falta algún tipo de participación, por ejemplo, las personas con discapacidad, que son cruciales cuando revisamos instrumentos y sistemas, y también necesitamos asegurarnos de que se maneje la equidad, las mujeres y las niñas con discapacidad a lo largo de las intervenciones, de las inversiones, también debe ser revisado con sensibilidad. Un elemento clave en las recomendaciones que también considero que es importante y que no podemos socavar es que la coordinación y la interconexión es clave. En muchos países que vemos en campo, también existen enlaces en las debilidades entre las colecciones, entre ministerios, sistemas, mecanismos de coordinación, incluso los actores de discapacidad. Y cuando sabemos que en Haití, en la mayoría de los países alrededor del mundo, la responsabilidad no recae en un ministerio, entonces este tema de importancia de la integración y coordinación es crucial. Las personas con discapacidad no pueden darse el lujo de que las personas que necesitan esto queden fuera de su línea a la vida para poder trabajar y funcionar. Y esta es la situación en temas de estabilidad ante las crisis, para lograr un bienestar. Y es por esto que también creo que las inversiones, el tema de los instrumentos de financiamiento son clave. El GDF sigue también comprometido a los países que da fondos en un abordaje holístico de inclusión, y siempre somos cautos en que el trabajo de Haití sea central en todo nuestro trabajo, y damos la bienvenida a la colaboración continua con los socios como AidScale para asegurarnos de que también sea considerado y puesto en una imagen mayor para transformar los derechos de discapacidad y las condiciones en aquellos países que operamos. Les deseo a todos lo mejor en el resto del webinario. Estamos sumamente comprometidos con esta sesión y con este proyecto en el Fondo de Discapacidad a 5 años, y buscamos una mayor colaboración para nuestros colegas. Muchas gracias, Ola, por tu compromiso y también por resaltar la importancia del cambio en los sistemas, de la colaboración y también del acceso a las líneas de vida y al acceso a la tecnología. Tu énfasis en los recursos alineados en realidad establecen el escenario para esta plática. Muchísimas gracias de nuevo, Ola. Sé que ahora tenemos a Talal, que es el consejero internacional global en la Oficina Internacional para Reducción de Riesgos de Desastre, y que nos proporciona con su vasta experiencia trabajando en discapacidad, inclusión y acciones humanitarias. En algunos países se ven sumamente afectados. Él ha participado en la conexión de riesgos y presenta su amplia experiencia en esta inclusión desde la política a la práctica. Talal nos llevará a través de los hallazgos clave del resumen de la política, incluyendo los desafíos, las brechas y las recomendaciones. Te cedo la palabra, Talal. Hola a todos, buen día y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como me presentaron, soy Talal Wahid y estoy aquí en la UNDRR para Asia y el Pacífico en Bangkok. El día de hoy les estoy hablando acerca de cómo apalancar la tecnología asistiva para
hacer conexiones inclusivos y reducir los riesgos ante desastres. Esto bajo el contexto del Día Internacional que habla de la memoria de las víctimas de los terremotos que por primera vez se está manejando el día de hoy. Esta presentación nos lleva al resumen de las políticas, cómo se presentó por OLA en colaboración con ATScale y la UNDRR, y esto nos muestra evidencia clave en las brechas, los desafíos, las oportunidades y las buenas prácticas que tienen que ver con la tecnología asistiva para reducir los riesgos ante desastres y la acción climática. Mi meta el día de hoy tiene 3 áreas. Compartir qué nos dice la evidencia para explicar por qué este tema es tan importante hoy y resaltar qué necesita cambiar a lo largo de los sistemas. Voy a comenzar con la evidencia global. En el 2025, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La UNDRR y ATScale llevaron a cabo un estudio global y participamos con 300 interesados dispersados en 90 países con encuestas, entrevistas, y más de la mitad de los participantes que usan la tecnología asistiva, incluyendo a las personas con discapacidad y otras personas, vimos hallazgos que también se basan en encuestas anteriores de la reducción de riesgos y nos confirman que las brechas persisten. Una figura nos ilustra aquí la tan enorme, pequeña proporción de países que han integrado la tecnología asistiva como una parte integral de estar preparados y de sus regulaciones y políticas. Antes de ahondar más a profundidad en la evidencia, yo quisiera pedir atención hacia el uso diario de la tecnología asistiva y de sus usuarios. En esta diapositiva, ustedes pueden observar una imagen que representa a una persona utilizando este tipo de asistencia que va en un camino rural. Esto nos recuerda que los proyectos de tecnología asistida no presentan las soluciones por sí mismos a veces, y sus herramientas de movilidad, integridad, dignidad y forma de vida. Mucho antes de que se dé un desastre, así como también durante el desastre, cuando estas herramientas se ven interrumpidas, las personas, sus vidas y sus rutinas diarias también se ven interrumpidas. Perdón, creo que tenemos que cambiar la diapositiva. Karen, ¿puedes por favor cambiar la diapositiva a la tercera que muestra la imagen? Done, done. Listo. Perdone, una disculpa. Y esta diapositiva, de hecho, representa la imagen. Y ahora nos vamos a la siguiente diapositiva, donde ya se explicó esta imagen. Así que ahora me voy a ir hacia donde las personas nos dijeron directamente en el estudio, que nos dijeron, resaltando algunas de las aportaciones de esta encuesta global. Este estudio, de hecho, reafirmó, como ya se mencionó, algunos de los desafíos existentes, pero también los desafíos renovados y las oportunidades. Se habló acerca de ello y la mayoría de este tema de la confiabilidad, de los proyectos asistivos, de cómo se aplican en la vida diaria y los problemas exacerbados que quedan resaltados y ¿qué sucede durante los desastres? Las preocupaciones acerca del costo, la falta de información y la disponibilidad limitada repetidamente salieron. Algunos hallazgos claves compartieron que solamente un 13% de los usuarios de tecnología asistida tienen sus proyectos realmente acordes y cumpliendo con sus necesidades durante emergencias. Solamente un 9% experimentó una falla de su producto asistivo durante
los desastres. Solamente un 23% se sintió durante la emergencia que se le proveía una ayuda asistida específica a sus necesidades en un contexto local. Este es un punto muy importante que voy a comentar más adelante respecto a oportunidades, desafíos y recomendaciones a nivel sistema. Cuando hable de eso, las debilidades son muy claras. Casi la mitad experimentaron dificultades en cuanto a mantenimiento y reparación y solo un 15% tuvo acceso a servicios de apoyo locales adecuados. Muchos participantes describieron la provisión de la tecnología asistiva como fragmentada, inconsistente y muy poco coordinada cuando se habló del tema. Esto tiene consecuencias muy reales durante las amenazas o los riesgos. En la siguiente diapositiva estamos viendo nuevamente una imagen visual que nos muestra a una persona utilizando un triciclo manual navegando en una calle inundada. Nos ilustra cómo estos riesgos interactúan directamente con los productos de movilidad asistida, sobre todo cuando la infraestructura falla y los servicios se ven interrumpidos para muchas personas. Para algunos de estos riesgos no solamente hacen lenta la movilidad, simplemente la detienen. Y esto se vuelve un tremendo desafío para la tecnología asistida, para sus usuarios. Ahora voy a resumir algunos de los desafíos al utilizar la propia opinión y las voces que provienen de quienes respondieron al estudio. El primer desafío es la pérdida y el daño de los productos asistivos durante la respuesta. Un participante describió su dispositivo que se rompió durante la evacuación y no había manera de reemplazarlo o repararlo, dejándolos completamente dependientes de otros. El segundo desafío es un acceso limitado a la reparación y el mantenimiento, como lo dijo una persona, volviéndose un lujo el mantenimiento. Cuando algo se rompe, la gente simplemente deja de utilizarlo. Otro desafío que se mencionó fue la falta de accesibilidad a infraestructura y las tecnologías asistivas que no están diseñadas para terrenos difíciles o inundaciones y no se pueden usar, dejando a las personas sin la capacidad de poderse mover. El siguiente grupo de barreras tiene que ver con la comunicación y la falta de accesibilidad a los sistemas de prevención temprana, así como también identificar los problemas que tienen que ver con el poder costear gastos y la dignidad. Las barreras mencionadas aquí nos hablan de comunicación inaccesible para los sistemas de advertencia temprana. Algunos dicen que jamás los recibieron en un formato que pudieran entender y en sí las sirenas no son efectivas. También tenemos impactos psicosociales como el temor, la ansiedad, los daños producidos por no saber qué está pasando o que nadie te explique cuál es el riesgo o la pérdida que está pasando en este tipo de cosas. Los riesgos y las destrucciones, las barreras financieras también son severas. Un participante describió esperar muchos meses para poder recibir sus muletas dañadas simplemente porque no podía pagar un reemplazo. En la siguiente diapositiva, que es la última que habla de las voces y los desafíos, muchos usuarios de tecnología asistida dependen de redes de apoyo. Esto incluye a los miembros de la familia, mecanismos de soporte de la comunidad durante desastres, durante las emergencias. Estos sistemas de apoyo o soporte se ven interrumpidos o descontinuados o no están disponibles en su totalidad, dejando a las personas sin ayuda para moverse, comunicación o actividades diarias. También se resaltó el estigma y la falta de conciencia. En particular,
las discapacidades no visibles que nos llevan a la exclusión por no estar preparados en la planeación de respuesta. Y también se habló acerca de los riesgos que hacen intersección, incluyendo la falta de privacidad, seguridad o apoyo adecuado, por ejemplo, los albergues, y también las brechas que siguen existiendo en cuanto a datos, inclusión, ya que muchos de ellos no se identificaron en las evaluaciones humanitarias, aumentando la exclusión y la falta de visibilidad. Entonces, ¿qué se necesita cambiar? A la luz de estos desafíos y voces y a la luz de los diversos sistemas y actores. En la siguiente diapositiva les vamos a mostrar las recomendaciones que estamos mostrando en una lista organizando por diferentes actores. Nuestro resumen de la política a detalle también les da acceso del enlace y el código QR que se comparte en esta presentación para que puedan tener el detalle de todas las recomendaciones que están agrupadas bajo los diferentes interesados. Aquí quiero presentarles algunos de ellos que son cruciales. Por ejemplo, los gobiernos. Es importantísimo que incrusten la tecnología asistiva dentro de la reducción de los desastres, el clima, las advertencias tempranas, estar preparados y los sistemas de protección sociales. El tema humanitario, el tema de la disminución de riesgos, los actores climáticos, tienen que integrar la tecnología asistiva dentro de la coordinación, evaluación e inclusive dentro de la planeación. Los quienes donan y los socios de desarrollo tienen que tener presupuestos dedicados, indicadores claros y mecanismos de acción anticipatorios. Los usuarios de tecnología asistiva per se, así como las organizaciones de personas con discapacidad, OPDs por sus siglas en inglés, deben estar al centro, liderando el codiseño, la preparación, el monitoreo y la rendición de cuentas que se basa en la experiencia vivida. Los servicios de rehabilitación y salud deben asegurar que se continúe proporcionando la tecnología asistiva, que sea adecuada, que sea reparada durante la crisis de seguimiento. Y también el sector privado y los actores deben codiseñar las soluciones apropiadas a contexto, durables, que generen evidencia y soluciones coherentes a nivel local para sus usuarios y de la mano con ellos, no solamente utilizando, sino monitoreando los servicios. Antes de cerrar, me gustaría resaltar en la siguiente diapositiva las prioridades clave y el llamado a la acción. Primero y antes que nada, la tecnología asistiva, su acceso, es un derecho reconocido, no es un agregado opcional. Segundo, la prevención inclusiva no es un lujo, es una necesidad que comienza con medidas proactivas antes de que se den las emergencias. La tecnología asistiva puede salvar vidas durante las emergencias, pero solamente cuando se combina con otras medidas de inclusión esenciales y sistemas integrados y no es tratada como una respuesta de último momento. La tecnología asistida es tanto un tema humanitario como una prioridad de desarrollo que apoya la resiliencia, la independencia de la vida diaria. Los gobiernos deben asegurarse de que sus tecnologías asistivas estén disponibles y sean costeables y asequibles para todos los que la necesiten. Y por último, los usuarios de tecnología asistida deben ser liderados por finanzas sostenidas, voluntad política y soluciones de cambio reales a lo largo de toda la reducción, salud, de riesgo, salud y protección. Todos estos servicios deben ser codiseñados con el liderazgo de las organizaciones, de las personas con este tipo de discapacidad, que no deben ser parte de esto, sino los individuos. Y voy a cerrar con este mensaje clave, porque los desastres no discriminan, pero la inclusión sí, porque falla en poner las vidas en riesgo, y esto no es aceptable. Les doy las gracias a todos por su atención y estoy aquí para sus preguntas en el respuestas y preguntas. And your message on exclusion is not acceptable is loud and clear. Gracias, Talal, y tu mensaje de que no es aceptable la exclusión queda fuerte
Y claro, y For me, what stand out a mí lo que me queda claro y que resalta de esta presentación es lo que hablas de que cómo salvar vidas en las emergencias, así como la tecnología asistiva no es un lujo, sino una necesidad y que puede proteger a los usuarios de los riesgos y de las alteraciones. Además, esto señala que puede haber mayor conocimiento en distintos sectores y el énfasis que pusiste en el contexto llevará a diferentes acciones. Gracias, Talal. Y hacia el final del webinario hablaremos de tus preguntas. Gracias, Talal. Y con esto ahora vamos a ver al señor Pushpak. Pushpak es un profesionista que tiene muchos años de experiencia en los distintos tipos de desarrollo. Tiene experiencia en la gestión post-conflicto y desastres en el sureste asiático y ha participado en distintos equipos de respuesta a emergencias en el mundo. Y la experiencia de Pushback tiene que ver con los sistemas y servicios, particularmente en Thank you, Satish. escenarios Good morning, good afternoon, and good evening graves. to Y bueno, buenos everyone días, joining buenas the webinar. tardes, buenas noches a todas I'm las Pushpak personas and que I'm participan joining en all of este you from Saudi webinario. Soy PTR, Pushpak where I'm based as the y regional rehab les specialist for humanity and saludo. inclusion. Soy Humanity and inclusion works especialista en alongside people inclusión with disabilities y and trabajamos con las individuals personas con living in discapacidad y con situations las of personas que viven en social situación de inequality, crisis, exclusión and y disaster. crisis y desastre. Over the course of next few minutes, I En wanted los to próximos share, minutos voy a lessons compartir that con I have ustedes learned las personally lecciones que responding hemos to a number of aprendido crises, al but responder also a the distintas experience of crisis, humanity and pero inclusion, también la responding to experiencia a number de of la inclusión crises humanitaria in the years we have been para working responder across the a world. las distintas crisis en el mundo. The emphasis of my Y presentation is on el the énfasis de mi importance of presentación será sobre integrating la importancia de integrar technology as a la part of tecnología asistiva preparedness, como parte de la and I would preparación want to share, para the impact los of desastres having a y timely response, quiero because I've compartir been con exposed ustedes el to impacto de quickly tener una big respuesta oportuna. impact. Over to the next slide, please. Y la siguiente, por favor. And this picture captures Y very well esta what I wanted to share. imagen On this muestra picture, muy you bien can lo que quiero see compartir con colleagues ustedes. of Aquí mine and me. pueden ver colegas This is míos y a 9 mí p.m. mismo. on 26th of Son April las 2015, the fotos day de when el 9 de abril del big 25 de earthquake abril de happened to 2000, Bali. las 9 de la noche del At 25 de 9 p.m., abril the de earthquake was at 12 in the noon, 2015 and by 9 p.m., y hubo un PIR at the desastre major a hospital mediodía in the y capital aquí para Kathmandu, las 9 de la noche en Katmandú assembling an ya emergency teníamos immediate care, un hospital, which was, estábamos part of our contract work. organizando la respuesta And de you can see using emergencia the y aquí headlights of two pueden ver que cars, estamos because the utilizando power supply las was yet to be luces de arrived, dos but we autos were porque there because todavía we no had había our suministro ATs ready. eléctrico, pero And we were able to nosotros respond teníamos que same day, and poder on the responder el next day, mismo on día day two, we were y spread across a partir four del día major siguiente ya hospitals, estábamos en distintos able to respond to needs in the hospitales y hospital. pudimos Next apoyarles. slide, please. Siguiente, por favor. This is the fact sheet that was released at the end Y of estos year son one of the response. las I cifras was able que to reach out se to liberaron 6,000 plus después de un año de survivors out of the la 22,000 people respuesta. who were reported to be injured Hubo by the 2,000 earthquake. heridos And on por the right bottom, you can see we were able el to terremoto. provide Y aquí en la parte inferior 4,700 pudieron que assistance pudimos brindar products más de to people in 4,700 need productos de tecnología by the end asistiva of para the las year. personas que lo But necesitaban also, hacia el final del apart año. from these Pero numbers, what is además important de is estas cifras, lo the importante importance of es el timeliness, tiempo and y this is the la emphasis of oportunidad. my Y experience. In esto es lo disaster que yo response, quiero on a large resaltar. scale one, what is Cuando important se is responde a gran timeliness. escala, lo que es In terms of importante health and es rehab, la oportunidad, timeliness el tiempo de could make a respuesta. big difference in Y porque saving esto puede lives and marcar una healing. gran diferencia If we are para able to poder respond in time, salvar la vida de las access to personas. Se AT could puede make a big difference in saving responder life, and also, making a a tiempo, big impact in se podrá achieving lograr un functional gran outcome for people impacto who en have been lograr un injured resultado because of funcional para las a personas disaster.
lesionadas a causa de un At I desastre. was also, the reason Y I'm talking about la razón por la que the response in Nepal earthquake is because I hablo lived acerca through de that esta experience, but also respuesta we can es share with porque you yo as I pasé was able yo to do mismo por evaluation esta of the experiencia earthquake y pude preparedness hacer project una before the evaluación del earthquake, 3 years before resultado the earthquake. de este proyecto. As a Antes past del sponsorship funded terremoto by ECO, estaba yo I ahí como was parte preparing for the de una earthquake, and where consultoría we were con able to invest on the AT equipment. financiamiento When de I say AT, I'm Equal talking about the y products, but entonces also the 5 Ps, también pudimos the brindar personnel, the system, the tecnología procurement system, the asistiva, policies, and the también provision system. So pudimos I was able ver to los invest sistemas, las on all the políticas, 5 entonces elements of vimos AT aquí que before podíamos the earthquake. eh, And what we invertir o learned from pudimos this invertir en experience los is that, en todos los componentes de la tecnología integrating asistiva AT antes and doing del structural terremoto. preparedness Y de lo que can aprendimos prevent es que disability. la If I go back to the numbers, integración but what I y, remember is that, at the y end of la the response, buena we had preparación anywhere around 50 to puede 60 prevenir la, buried entities. de la And if discapacidad. you go back and compare with Y other big si earthquakes, that's a small comparan lo que number. ocurrió So aquí which means having con otros access to terremotos, AT and having a system that is prepared for es response, we could es save a una lot of cifra muy lives. pequeña. Entonces, eso significa And que also the si other tenemos learning from the suficiente response tecnología is that, asistiva, podemos if salvar preparedness muchas is done well, extremidades. Y además, si se hace we buena can, preparación, as humanitarian responders, as governments, as como and stakeholders in respondientes response, humanitarios, we como can make gobiernos, sure como that, partícipes en future la respuesta, responses podemos can asegurarnos can que las be respuestas successful, a and we futuro can tengan be we éxito can y save a lot of lives and podemos salvar reduce the impact of muchas vidas y reducir the el disaster. impacto del So just desastre. next one, please. Why AT matters? ¿Y por This qué is es something that importante we know contar quite well. con tecnología Having asistiva? access to Eso es AT algo means que having ya se sabe. Tener mobility, acceso a la being tecnología able to asistiva significa take care of movilidad, yourself, and significa in a poder situation of cuidar, a significa poder disaster, having access to the eh, service and facilities they cuidarte need y available, además so the person could move, have access to las those personas services. pueden It reduces moverse. exclusion, Además, helps reduce to la exclusión enhance or improve, dignity y of a ayuda a person, mejorar but also in long term it y a can aumentar contribute to la dignidad de las participation personas y in además puede economic contribuir a activities, la being embedded in the participación en las society. actividades So these económicas y are something sentirse that we incluido know en quite la well. But sociedad. what Y I would esto es also algo que want to add conocemos is muy that bien, pero AT quisiera yo can agregar save life. que la And the tecnología next slide, asistiva I puede can talk a salvar little bit about vidas. how AT Y can en save esta lives. diapositiva voy a hablar de cómo This is esta from the new tecnología best practices salva standards developed by vidas. WHO, Y and this graph estos speaks son quite well, algunos the impact of sudden estándares onset disaster. desarrollados por So if you la look at the red OMS. dotted line in the graph, Pueden ver la it is línea roja the need punteada of rehab, en and you esta can gráfica. Es see la after necesidad de sudden onset rehabilitación y disaster, the pueden first few ver weeks is the que period las where the need primeras is very, very high, semanas es en donde and la this is where we necesidad es can mucho link más it to elevada preparedness. y esto If está vinculado a la preparedness activity preparación. is well Si done, if la AT actividad de is preparación integrated into está bien preparedness, hecha the service e providers, the first integrada responders, the responders y están after the los disaster, will have access respondientes to y AT, las that can empresas have a que brinden significant acceso a impact tecnología on asistiva, eso puede the tener outcome un of impacto the response. importante en el Beyond this resultado graph, de la what I can respuesta. also Pero más allá de tell esta you gráfica, lo from my que personal puedo experience, yo decirles a when partir we de mi talk about experiencia rehab, we personal think es que about, cuando se habla post de life-saving rehabilitación, medical surgical intervention. uno Rehab is seen piensa as en something as intervenciones fast-footed. quirúrgicas But que from salvan experience, la I can vida, say when a etcétera. Pero a disaster partir de happens and nuestra in a mass experiencia podemos casualty decir que cuando scenario, surge in un a desastre y se tragedy where presenta most of the people un involved get escenario hospital setup, en rehab can contribute by saving time for the medical surgical teams donde to las take care of the most personas complex tienen emergency cases. que Rehab teams ir a can un take care of the hospital y no hay new cases, suficiente hospital. who are Nosotros nos mindly podemos injured, encargar who can de las walk but personas still que need pueden intervention. caminar, pero que And when necesitan intervención rehab teams with AT para take dejar care los of hospitales this para huge caseload, las the medical and the surgical personas teams can que dedicate their tienen time to lesiones treating the mayores severe injured o con cases. mayores And lesiones. this is how, Y así los hospitales pueden directly gestionar este AT access enorme can have an eh, impact on saving influjo de lives casos. of people. Y con eso podemos Go to tener the next un one, please. impacto en salvar la vida de las The personas porque experiences that tienen I'm sharing espacio. is, yes, Y from the aquí Nepal tengo earthquake otra 2016, but diapositiva en donde humanitarian les inclusion hablo que has worked on different de other no nada más el terremoto de earthquakes in 2015, sino Pakistan, en otros the one very desastres recent in como Syria, but also in the en situation of Pakistán, en conflict Siria and y también en displacement in situaciones donde Syria, hay desplazamiento y ongoing crisis in conflicto como Myanmar, Siria, Gaza,
Myanmar, Gaza, 5 earthquake in y Myanmar, and the en recent one that el we had terremoto de done 2025 en response Myanmar done for the earthquake in es Myanmar. reciente y pudimos So the key message, responder if you a go to él. the next Aquí el slide, mensaje is clave we que can see that quiero 80 dejar, si vamos a la siguiente cannot diapositiva, be por favor, thought of es as que an add-on. It cannot be los thought of after a crisis. You no, cannot start thinking about no se 80 puede when pensar the en un crisis momento has hit. de dar It will have a very tecnología negative impact asistiva on the después outcome de la of the crisis, porque eso response. puede tener un So the impacto key message negativo en el over here is to resultado make sure de la that respuesta. 80 is Entonces, lo integrated into the importante es emergency asegurarse que maintenance la architecture. tecnología All the asistiva different esté elements that IT integrada is taking into en la consideration into the arquitectura preparedness work. de la That will respuesta be y en el key to trabajo de make sure that the preparación, y eso será response is fundamental successful. para Let's go asegurarse to the que next one, please. la respuesta esté Then when we think about these presente y haya disasters, éxito. Si situation of pensamos en las crisis and situaciones y en los displacement, contextos it automatically de moves to a crisis lower y resource desplazamiento, settings. Most of the countries in a lower resource setting pensamos que survive los grandes retos first, se presentan and the en reasons are donde hay the pocos health recursos. systems are Los already países con in pocos this recursos son los que sufren context, más. and the Y en supply este chain caso, la is cadena in de bad situation. suministros So está if you en think about malas this, if you are going situaciones to make a good response, y se ve alterada. the Entonces hay que the pensar the en esto cuando se capacities esté of service preparando providers is la very very low. respuesta. The Además, number of la service providers are huge, capacidad but es muy also the limitada skill porque hay and the pocos capacity is proveedores de very low. The servicios y infrastructure también that is la having capacidad y some las habilidades challenges. son pocas. Entonces esto va a ser parte There is a del high cost desafío when we también. talk about rehab Hay un and gran AP. costo a la Everything has rehabilitación a cost, and there are y lack of financing cuando hablamos mechanism. de la This is something that tecnología needs to be looked asistiva, tiene un costo into when we talk about preparedness and y response. por ello And then necesitamos mecanismos when de the crisis financiamiento. Y countries además, are in a low resource cuando setting, estos the rapid desastres disruption pegan and en conflict or los displacement países de and bajos natural ingresos, disasters will también cause surge massive el disruption conflicto into y el any ongoing desplazamiento. system. Even if there is a system Y in the country, is going to be massively aunque disrupted. So these are something el that needs to be sistema esté considered. presente en un país, si hay un Next one, desastre please. natural, el sistema se va a ver alterado So what should we severamente look y at? esto es algo que hay So que we should be contemplar. looking at, Entonces, as ¿qué we es lo que talked about tenemos the que, whole en qué ecosystem of tenemos que AP, pensar? Bueno, and cuando pensamos en todo the el fact that ecosistema de la as Mr. Lal tecnología talked about, we need to asistiva, invest on the local tenemos system. que So they invertir need en el local sistema local, technicians, tenemos que clinicians, staff is capacitar going to be a key. los clínicos, But a los also if you técnicos, think a los about AP, voluntarios it's a también. long-term care. So Y we have hay to que pensar invest que on la local tecnología asistiva es un care hubs, cuidado de largo local plazo. workshops. If you Hay talk que about invertir en prosthetics, centros de the people, reparación, en talleres a prosthetic user locales is going to use a y prosthetic throughout their life. So hay, what you see in esta the picture, persona, por this is ejemplo, young girl, que ven en la and she imagen, will need va a usar changing una her prosthetic prótesis por el every few resto de years. su So vida. we need Entonces to tenemos que pensar invest en on the cambiarle local la system. prótesis So that's a cada key message determinado tiempo y there. tenemos por ello que invertir And en los developing sistemas local manufacturing. locales. When we Y talk about hay que EVs desarrollar and también in digital, posibilidades it's de going to mean manufactura a nivel local. basic mobility device like a crutch. And some Tenemos que of those could be pensar en los produced or dispositivos de manufactured locally movimiento or at least que se pueden regionally. producir o This is something that fabricar needs to be looked a at nivel if we want local to o por lo make menos sure a that nivel our supply regional, y chain es algo que hay que is tomar looking en at. consideración para And then cerciorarse que la other key message is, cadena de suministro when sea operativa. large Y scale además hay que disasters trabajar de la mano con los crisis ministerios de salud, cannot be porque managed cuando by surge un NGO or desastre, development pues no va a partners. It has poder to be a ser gestionada partnership solamente por with una ministries, the governments, ONG, and NGOs. sino que va a So ser these manejada are por the los key gobiernos message. y If we go to the los next slide, ministerios please. y las ONGs. Y esto So es un if we want to mensaje make sure that clave. the response Y is si sustainable, quieren cerciorarse que la respuesta sea accessible, sostenible y que los we have to servicios look at sean accesibles, investing habría que locally in facilities contemplar or infrastructure, la but la also skills. inversión local donde se Next one, please. desarrollen también las distintas Then, capacidades. because we're talking about AT and supply chain Estamos is hablando de going la to be tecnología a big asistiva part of AT, y sabemos some of que the common la challenges that we see cadena de in suministros va a ser preparedness una de las efforts, we see debilidades that que se there encuentran. is Vemos disruption que hay in access. Sudden distintas onset disasters like an alteraciones en el earthquake or a acceso tsunami. después de Imagine un the destruction that happens desastre. to the Piensen en roads, un the airports, terremoto o en un the roads tsunami getting blocked. y In-country mobility is todo lo que blocked. pasa cuando las If it's a carreteras se conflict, ven the security afectadas. situation Si is hay another un problem that conflicto, también leads to está el tema de difficulties to seguridad, que eso patrol lleva zones. a que So sea this muy difícil disruption will llegar a las impact zonas the remotas y supply por eso es security. que estas alteraciones van There is a bound to alterar el be suministro de challenges and tecnología delays in the asistiva. logistic and the
transport Va a haber también sector in alteraciones y demoras that has en to la be logística y en los prepared sistemas de for. transporte, And y es then algo que hay que some of the areas contemplar. that we are Y por talking otro about is lado, customization. cuando In hablamos de cosmetics, tecnología we asistiva, there are items hablamos that need de to be customized disponibilidad to the user, y and for this we need to look adaptación at personalizada. the Por components, ejemplo, una the user prótesis que se tiene resources que that we hacer a have. la medida del So in terms usuario. of Entonces, los solutions, in terms componentes of que se preparedness, the necesitan lessons that también. we have Entonces, learned is las the lecciones que importance hemos of aprendido en términos contingency de stock. preparación es que es muy importante 2015 contar earthquake in con Kathmandu, we existencias were para able to respond the contingencias en same Katmandú. evening at 9 p.m. We Pudimos were there with the responder villagers el because we mismo had día an en emergency support la center noche. inside different Ya a las areas of 9 the de la village. noche So we were estábamos able to respond en los very distintos sitios immediately. porque But then teníamos most of the time it's existencias still going to be a small stock, acopiadas so that need to en be backed la up. So capital, en at Katmandú. that Entonces time we tiene had our que haber contingency un stock respaldo in porque, Dubai bueno, las and local existencias van a ser pocas. facilities, Entonces and teníamos that was our backup ah, ah, supply. In the también recent example respaldo, from teníamos Dubai, inventario en Myanmar Dubái response, we y had desde ahí pudimos support responder. from ATC Y en regulations. Dubái, We received the ATC kits in country, desde and we were able Dubái to respond. pudimos So these are the responder mechanisms that needs to be looked more eh, into. est- And then con estuches de emergencia the y importance of teníamos el mecanismo local bien systems, instalado. local Y de production ahí and la supply importancia también de contar capabilities that we con una cadena de endorse with suministro Nepal. And in that fuerte context, y un sistema de if there producción are the local. local production Vamos a hubs pensar for En Nepal, por ejemplo. cosmetics, wheelchairs, we Eh, are able eh, to strengthen them. o sea, tenemos que fortalecer So, los sistemas locales, como en el there has caso to be de a Nepal, cost para el sector desarrollo de collaboration. prótesis. The Tiene que government, haber además una different departments, colaboración different sectors of health transsectorial education, social en protection has donde to work together. estén los The UN ministerios del agencies to gobierno, work de together, salud, de different educación y NGOs, de but protección also, social, using the las resources agencias in country. Each country internacionales, has to las work together to ONGs get the response locales, positive, las successful response. organizaciones So de las personas collaboration con will help in discapacidad, escalating, but also will eh, que have a ayuden big a impact to escalar y facilitate que y además puedan tener response. un gran Response, impacto please. en la These are the respuesta. key lessons that we have Y learned esta es from una de las prepared lecciones for clave que something. hemos aprendido Early integration of con la PPEs is going experiencia to be key if you want to save de lives. inclusión humanitaria. Collaboration Si is quiere going to be key. People salvar cannot do it. So vidas, hay very, que very tener important una to collaborate, integración scaling up, adecuada and en making las sure that your respuestas actions are a successful. emergencia. También tenemos que tener la I talked capacidad de about, escalar I y cannot emphasize less on this, but y the la importance of accesibilidad. pre-positioning and También contingency está stock, la especially in the case importancia of de contar AP, is going to be con very, very important. existencias Training of local e workforce inventarios de and which will have a tecnología long-term asistiva. impact. También And then la fuerza de I think what we have trabajo learned over the years is local that we need es to muy learn from our importante, y lo key más importante experience, es que tenemos que having aprender data de las and using that experiencias data y for contar con los advocacy, datos adecuados y advocacy poderlos on utilizar improving the quality of para response for the future is something poder that we need to invest mejorar la on. calidad de la I think respuesta. that's it from Y es my por side. ello que tenemos Thank you que very much. Thank you. invertir en los datos y el monitoreo. Thank Y you, aquí está Pushpak. mi Thank you última very much. diapositiva. Gracias, And your insights Pushpak. Y really tus highlights the operational perspectivas realities, nos han especially the importance mostrado of las preparedness and distintas making systems realidades, en safe and especial ensuring la continuity importancia de la of care preparación for y assistive la technology users in participación de remote los places. las entidades Um, locales en asegurar Thank you la very much, calidad Pushpak. de los cuidados que se brinda a la Our next población. speaker Y is nuestra Turan siguiente, Saranjit, a disability nuestra rights siguiente oradora es advocate and an executive Turan, director of the Culture Center que va a of hablar for the acerca Deaf de in Mongolia. el Centro de Duran los Suren is Sordos actively en engaged in disaster Mongolia. risk reduction, Durán leading local participa capacity building efforts on early preparedness en for el deaf communities desarrollo across Mongolia. de preparación She para brings important perspectives afrontar on issues, desastres para particularly las from the comunidades standpoint of sordas. Ella deaf experience trabaja and en los community impact. temas de inclusión a partir de Turan sus Suren will be experiencias communicating with us personales. through International Sign Turan Language. Seren se va a You will be comunicar con able to nosotras hear a the voice partir interpretation de from our wonderful la sign language lengua host, de Amar. señas internacional, y Over to you, vamos a Turan Suren. contar con interpretación en cadena desde las señas internacionales al inglés. Sorry, to make sure everybody is able to hear me and see me clearly. ¿Me pueden oír y ver bien? I will Muy now bien, speak muchas to my gracias. Entonces interpreter. My ahora voy name a is, hablar this is my name sign. a través de mi I'm intérprete. Esta es mi woman. seña, You hear the voice of a man y because van the a interpreter oír is a una man, voz but I'm actually a de woman varón who's speaking. porque, Just aunque as a yo sea visible mujer, visual soy cue to everyone. mujer.
Y quiero darles esta clave visual. Muchas gracias a la UNDDR y a The Scale por esta reunión tan importante que hemos estado siguiendo, y me da mucho gusto poder haber participado en esta reunión para ver el trabajo que han desarrollado, que es ya muy robusto, y les agradezco mucho por lo que nos han mostrado, y es muy pertinente. Así que yo represento a OPD, que es una organización de personas con discapacidades, y desde mi perspectiva, lo que es importante desde nuestra perspectiva, lo voy a presentar como información. No voy a repetir lo que ya se ha dicho, pero sí quisiera yo poner de relieve algunas de las cosas que se han dicho y también mostrar algunas de las brechas y los faltantes respecto de los datos que se tienen. Desde la perspectiva de las personas con sordera, particularmente las mujeres, y los aspectos de interseccionalidad, vemos que en 2024 tuvimos 50 personas sordas que participaron en las preparaciones para desastres, y encontramos una tendencia muy preocupante porque muchos de los participantes no habían recibido nunca ningún tipo de preparación para desastres, y esto es uno de los grandes faltantes que quería yo poner de manifiesto, porque esto no nada más tiene que ver con la falta de acceso, sino también la falta de concienciación y la falta de inclusión. Entonces, hay que hacer una corrección a nivel sistémico porque esos retos permanecen y la inclusión no ha sido integrada todavía en los sistemas de reducción de desastres a nivel internacional, y por lo tanto los esfuerzos han sido insuficientes. Y lo que entendemos es que hay colaboración entre los gobiernos, con las personas de discapacidad, y que sigue habiendo desastres. Estoy verificando si el intérprete me ve, y si me ve con mucha claridad. Voy a proseguir con un ejemplo y quería compartir una experiencia con ustedes. Y vimos con nuestras oradores, con Tarek Wahid, que habló de la falta de datos a nivel nacional. Y para nosotros, como organización que trabaja con las personas con discapacidades, sabemos que no hay suficientes datos sobre las experiencias de las personas con discapacidad, y es necesario tomar distintos enfoques. En Mongolia, por ejemplo, con la investigación que hemos llevado a cabo, y además el trabajo que hemos tenido con las organizaciones de seguridad social para personas con discapacidad, hemos presentado datos, pero ha llevado mucho tiempo implementarlos. Y la razón es porque muchas veces esos datos los brindan las organizaciones de personas con discapacidad, y los gobiernos no tienen esos datos por ellos mismos. Y los datos que nosotros tenemos son relevantes y son pertinentes, pero a causa de la falta de, o la presencia más bien de la barrera idiomática, no se dan datos suficientes a los gobiernos a causa de esta falta de comunicación. Y además, cuando se presentan estos datos, muchas veces la comunicación se convierte en un gran desafío, y esto además agrava el problema y lo que se puede brindar al gobierno desde las bases. Por ejemplo, hablé ya de 50 personas que recibieron capacitación, y muchas de estas personas no habían tenido ninguna capacitación anterior. Y esto significa que muchas de las personas capacitadas
o las personas que no habían sido capacitadas en el pasado no habían podido brindar información cuando se presenta un desastre o una emergencia. Entonces, fue solo después que se brindó esta capacitación que pudimos comprender lo que significaba la reducción de desastres. Pero este es un aspecto fundamental. Lo que se hizo con en esta capacitación fue mostrar lo que se ha hecho en los años anteriores, pero vemos que faltaba investigación y que faltaban acciones antes de estas últimas iniciativas. Entonces, me parece que es muy importante pensar en la capacitación y en el apoyo que se ha brindado. Viene el segundo intérprete. Y muchas gracias. Ahora mi voz va a cambiar porque está entrando mi segundo intérprete solo para su información. Right. Y bueno, quisiera yo señalar que este es uno de los casos que también tenemos que contemplar. Cuando tenemos intérpretes, los intérpretes tienen que cambiar de turno y decimos que los intérpretes son parte de la tecnología asistiva. No, ellos no son tecnología asistiva. Los intérpretes no son tecnología asistiva. Quería dejar eso claro. Y vamos a continuar. Por lo que se refiere a la tecnología asistiva, tenemos que brindar buena capacitación. La gente tiene que poder crear conciencia de cómo podemos incluir a estas personas durante un momento de crisis. Y este es un muy buen ejemplo de buenas prácticas. Hay mucha experiencia y hemos visto muchos ejemplos con la gente que no ha sido capacitada en cómo reaccionar a los desastres. Se podría construir un proyecto en la comunidad. Recordemos, en 2024 hubo una conferencia en de Asia-Pacífico que se llevó a cabo en las Filipinas y tuvo varias sesiones dedicadas al cambio climático, y en aquel momento no había intérpretes en algunas sesiones, y aunque los intérpretes estaban enseñando, no estaban enseñando en la lengua local, entonces había falta de comunicación y mala comunicación también. Entonces tenemos que pensar cómo se pueden zanjar estas brechas para atender las necesidades de las personas. Y Jalal también dio algunos ejemplos, como el de Uganda en África, en donde se incluyó a las personas con discapacidad en los sistemas de alerta temprana. Y durante esa práctica tuvimos mucha información con las personas con discapacidad. Entonces, tenemos ahora una sesión de formación de formadores para resolver este problema, y hemos estado capacitando gente, y tenemos a 25 personas sordas, 25 mujeres sordas que están capacitándose, y esto me parece que es un muy buen ejemplo. Las personas piensan que la tecnología es un tipo de ayuda y de gasto,
Y entonces se piensa que es una especie de negocio. Entonces, cuando pensamos en las tecnologías asistivas, se tiene que crear conciencia que la tecnología es para los usuarios que las necesitan. Tenemos que crear conciencia en la gente, lo que significa tener que necesitar tecnología asistiva. Así que, en resumen, quisiera yo decirles que estoy lista para responder cualquier pregunta que puedan tener. Agradezco a todas las personas y a mis intérpretes su participación. Gracias. Thank you. Thank you, Dhalam sir, and for those powerful reflections. Your intervention is a strong reminder Muchas that gracias we por must tus be present reflexiones. Es as the muy voices importante lo que and acabas de leadership decir, que es muy of AP importante users, que persons with sea disabilities, utilizada por population who los are líderes, affected por la población by afectada, these y frequent deben disasters oírse and estas humanitarian voces de las situations. gentes que enfrentan los And desastres y factors las such as situaciones gender must be humanitarias, y central to factores it. como el Thank género you very deben much. también estar al We centro de will ello. move Muchas quickly to the gracias. question Bueno, and nos answer iremos segments, and rápido if a la there's sesión de any preguntas y respuestas. Y si questions, please feel existen free to raise. If not, cualquier I'm going to pick pregunta, some por questions favor, from the adelante. chat. Y si no, voy a traer las que tenemos en el chat. I will probably pick, in the interest of the time, I'll pick Probablemente a por couple of temas de questions from the tiempo voy a chat. And escoger Talal, un par there's one de question el chat. Talal, hay una pregunta which came earlier on in the que document which surgió policy muy brief. al It does inicio en la mention that política y Ministry que of Health and Social menciona Welfare que estamos hablando de are un the best bienestar social entry y de points salud y que son los for all mejores DRI puntos policies and clave assistive para technology. todas las políticas y la However, tecnología the reality asistiva. is Sin embargo, also en la that realidad these también se ministries are quite trata de que estos sometimes ministerios needs more algunas capacity veces and may necesitan not una be mayor very strong on the capacidad agenda y algo of mucho más disaster risk fuerte en cuanto a reduction la or climate agenda action, or de may not be la the central acción del clima y ministries prevención y coordinating this. temas de desastres And isn't it y better su to coordinate reducción. Y sería mejor assistive coordinar technology intervention la in tecnología disaster risk reductions asistiva or climate en action la through other asistencia ministries, de la other stakeholders? reducción So del that's the clima question. en Over to you, Talal. otros tipos de ministerios. Esa es la pregunta. Muchas gracias al colega que hizo la pregunta. Es una pregunta muy pertinente. Yo diría que este es un proceso que está en sus etapas iniciales. Si nosotros revisamos la discapacidad como un mandato, en muchos países vemos que estos departamentos de bienestar social y los departamentos de los ministerios de salud enfrentan barreras con el tema de la discapacidad como tal. Entonces, la parte general que incluye la reducción de riesgos a menudo es coordinada a través de estos dos o algunas veces en algunos países uno de estos ministerios o secretarías. Así que conforme estamos empezando a promover este punto de traer la tecnología asistiva, a lo mejor veo que en un mundo ideal debería ser un ministerio de desarrollo en realidad de la reducción de riesgos de desastre que viera como un derecho principal de todos los interesados. Actualmente la forma en que está, todas las personas que responden resaltaron estos dos ministerios o secretarias en la mayoría de los casos y no en todos. Espero que con esto se responda la pregunta. Muchas gracias, Talal. También claramente esto habla de la importancia que sigue en la agenda del tema de esfuerzos dedicados con el objetivo claro que tiene que ser en salud, en bienestar social, en educación y también en la agenda de la planeación nacional, de los ministerios que son responsables de la reducción de riesgo ante desastres y que se aseguren de que las tecnologías asistivas sean consideradas. Muchas gracias, Talal. Veo una mano levantada, tomaremos esa pregunta. Santosh, por favor, mantén tu pregunta breve y al punto, por favor. Sí. Solo quisiera resaltar que en tanto estamos hablando de integrar otros requerimientos
además de la tecnología asistiva, debemos mantener en mente los diferentes temas de lo que requieren los diferentes grupos de discapacidad. En tanto hablamos de la tecnología asistiva, a veces se malentiende que solamente son sillas de ruedas o muletas, pero hay diferentes tipos de herramientas que requieren diferente tecnología asistiva, así que debemos concentrarnos en lo que sea apropiado dependiendo de la discapacidad. Esto debe reconocerse. Otra parte que también quiero resaltar es que como estrategia debemos incluir también en la planeación y formulación de la gestión y la estrategia de la disminución de riesgos, los GPOs. Sí, muchas gracias. Esto es muy importante y es fuerte y claro. La gente que utiliza esta tecnología y la gente que se ve afectada por situaciones humanitarias y desastres debe participar directamente desde el inicio en cualquier acción que estemos planeando en lo que tiene que ver a la respuesta y la preparación, así como también tu punto del contexto adecuado, los productos asistivos para el buen uso de los usuarios. Veo la última mano levantada y va a ser la última que tomemos. Cualquier otra cosa la responderemos individualmente. Nicole, adelante. Hola a todos. Quisiera saber, para aquellos que son los respondientes, quienes están utilizando tecnología asistiva en un evento de desastres, a lo que me refiero es, ¿será que estamos generando la capacidad de los diferentes respondientes para que reconozcan que las personas con discapacidad deben tener tecnologías asistivas y cómo les hacemos comprender? Les ayudamos a que estas tecnologías existen, que sepan y que las incorporen cuando den sus respuestas o respondan ante los desastres. No sé si fui clara. Sí, muy clara. Bien, Pushback, me gustaría que respondas porque habla de los primeros respondientes. Muchas gracias. Creo que esta pregunta es sumamente importante y conforme hablé acerca de esto, no solamente es un producto, también es un tema de un ecosistema general. Así que si regresamos al ejemplo de las experiencias, yo creo que estamos hablando acerca de la importancia de la preparación y la preparación es un proceso, tenemos que revisar todos los elementos. Entonces, en el 2015 y en los años anteriores, por ejemplo, en el 2012 al 2015, cuando se estaba apenas hablando acerca de esto, había diferentes elementos. Uno de ellos era trabajar en la capacidad de los proveedores de servicios de salud. Hubo capacitación para doctores, enfermeras y profesionales de la salud. Y se promovió el desarrollo dentro de cada país. En Nepal se ha preparado los protocolos para gestionar este tipo de entidades como médula espinal en cualquier cosa que se dé en estos escenarios de crisis, así como también la salud, los doctores, las enfermeras y los profesionales fueron capacitados en el protocolo para cómo gestionarlo. Y esta es una de las razones por la cual menos número de amputaciones se dieron. Se salvaron los miembros por parte de los doctores porque estuvieron capacitados en preservar los miembros afectados, gestionándolo correctamente, y las enfermeras y profesionales fueron también capacitados ante estas intervenciones. Así que creo que esto va a ser clave y es algo que tiene que ser revisado cuando hablamos de estar preparados más allá del producto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Pushback. Yo, sí, Kelly, una disculpa, pero no podremos seguir mucho tiempo, pero hay una pregunta relevante, si pudiéramos contestarla. La voy a leer, adelante. Es un desafío para nosotros en Uganda llegar a las personas sordas con la información preventiva utilizando la tecnología asistiva. No sé cómo Mongolia está listo para poder hacerlo antes de que dé el desastre, de que se dé. Gracias. Sí, si pudieras, por favor, responder, Dulam Surem, brevemente. Sí, muchas gracias por la pregunta. Espérenme un segundito, quiero asegurarme bien de qué está diciendo. Muy bien, creo que a nivel global, muchos países, la respuesta de Nepal
en realidad no ha llegado a donde debe. De manera similar en Mongolia, no tenemos todavía la información de manera rápida y oportuna que se proporcione. Por ejemplo, hablamos de las personas que fueron capacitadas para poder ayudar con la tecnología asistiva. Yo mencioné que las personas sordas nunca quedan expuestas a lo que esta tecnología está haciendo, a su forma de utilizarlo, y el gobierno nunca la ha visto como importante proporcionar tecnología asistiva a las personas quienes tienen temas auditivos y que no pueden escuchar porque son sordas. Entonces, el punto que quisiera mencionar es que para que las personas sordas no dependan tanto en esta respuesta rápida, en esta información rápida proporcionada por las personas cercanas a nosotros, porque muchas veces sabemos que no todos ellos saben cómo utilizar esta tecnología o están familiarizados. Y también un segundo aspecto es que esta brecha no la toman como algo importante. Y también cuando no han sido informados o incluso si sí, el tema del Internet a lo mejor es un factor que puede ayudarles a evitar el tener acceso continuo al Internet porque es costoso. Así que estos son temas que debemos pensar de cómo considerar la respuesta y cómo puede ser proporcionada. A lo mejor podríamos sugerir, por ejemplo, que podemos generar algún tipo de energía eléctrica, un tipo de sirena, de alarmas en una torre con luz, de tal manera que las personas con necesidades de comunicación diferentes puedan ver esta alerta de sistema de lámparas, por ejemplo. Así que yo creo que también las restricciones para las personas que no ven puede ser un obstáculo, pero creo que lo que es importante en términos de respuesta mayoritaria de los sistemas de emergencia es que hay que considerar los medios que pueden existir para asegurarnos de que nadie se quede rezagado. Muchas gracias, y creo que el punto respecto a asegurar el estar preparados es inclusivo y genera capacidad en todo lo que está integrado en la preparación, así como también no es considerado como una plática posterior, sino como una plática anterior, un punto de inicio para los usuarios y necesidades de las personas que requieren de esta tecnología asistiva. Es sumamente importante. Bien, se me ha solicitado por parte de los oradores y participantes si podemos cambiar al tema, abrir nuestra cámara para tomar una foto de grupo de todas las personas que están en el webinario. Les doy 15 segundos a todos los que puedan, por favor, activar sus cámaras de tal forma que podamos tomar esta captura de pantalla. En el Inter, muchas gracias. Puedo decirles que hay muchos comentarios, retroalimentación y preguntas excelentes en el chat. Las vamos a responder individualmente, pero realmente quiero agradecerles a todos ustedes por esta intervención y plática tan emocionante y una disculpa por pasarnos del tiempo. También quiero tomar un minuto para reconocer la contribución de Nino y Praditya, quienes han participado y desarrollado la política, y comprendo también que como público, como parte del webinario. Así que Nina y Praditya, y el resumen está en línea, los enlaces están en el chat y sinceramente espero que podamos seguir con esta plática con todos ustedes, comprendiendo y asegurando que la tecnología asistiva de alta calidad es accesible de una manera oportuna para evitar la desconexión ante los desastres. Muchas gracias a todos, que tengan un gran día, noche, dependiendo donde se encuentren en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a los participantes. Muchas gracias a todos. Thank you, everyone.